Cada día, la humanidad consume cerca de 80 millones de barriles de petróleo. Una cifra tan descomunal que obliga a buscarlo incluso bajo el agua, literalmente. A más de 25 kilómetros de la costa, se alzan estructuras capaces de resistir terremotos, hielo y tormentas constantes, funcionando como auténticas fábricas flotantes en medio del océano. Pero ¿cómo es posible perforar el fondo marino, extraer petróleo desde varios kilómetros de profundidad y hacerlo sin que todo colapse por la presión? Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir cómo funciona una plataforma petrolífera marítima, una de las obras de ingeniería más complejas jamás creadas. Lo primero que hay que entender es que estas plataformas no son simples máquinas. Son estructuras gigantescas que pueden superar las 200.000 toneladas de peso. En muchos casos, ni siquiera se construyen en el lugar donde operan. Se fabrican en distintas partes del mundo, y luego se transportan por el mar durante miles de kilómetros hasta su ubicación final. Su base puede pesar más de 160.000 toneladas y recorrer hasta 2.000 kilómetros antes de ser instalada. Cuando llega a su destino, se hunde cuidadosamente hasta quedar apoyada sobre el fondo marino. A partir de ese momento, deja de ser una estructura móvil y se convierte en una instalación fija, diseñada para no moverse nunca más. Pero si está completamente inmóvil, ¿cómo puede resistir terremotos en una zona activa del planeta? Estas plataformas están diseñadas para soportar condiciones extremas. En algunos casos, pueden resistir terremotos de hasta magnitud 9. El secreto está en un sistema de soporte que permite que la estructura absorba los movimientos del suelo. Es decir, en lugar de resistir directamente la fuerza del terremoto y recibir el impacto, la plataforma se adapta a ese movimiento para reducir la tensión y evitar daños. Algo parecido a cómo funcionan las articulaciones del cuerpo humano. Pero los terremotos no son el único problema. En ciertos mares, enormes masas de hielo chocan contra la estructura con una fuerza brutal. Por eso, algunas zonas están reforzadas con materiales especialmente resistentes, capaces de soportar impactos constantes durante años. Si construir algo así ya es un desafío enorme, ¿cómo se realiza la parte más importante? ¿Cómo se extrae realmente el petróleo? El corazón de toda plataforma petrolífera es su sistema de perforación. Desde la superficie, enormes tuberías de acero descienden varios kilómetros hacia el subsuelo. No hablamos de unos pocos metros. En muchos casos las perforaciones alcanzan entre 5 y 7 kilómetros de profundidad, atravesando roca sólida bajo el lecho marino. Y aquí viene algo que mucha gente no imagina. El petróleo no se encuentra en un único depósito subterráneo, como un gran lago escondido bajo tierra. En realidad, está atrapado en pequeñas zonas dentro de la roca, en lo que se conoce como yacimientos, distribuidos en distintos puntos y direcciones, como si la roca estuviera impregnada de combustible. Por eso la perforación no se limita a bajar en vertical. Una vez alcanzan la profundidad adecuada, los ingenieros pueden desviar el taladro y avanzar en horizontal, siguiendo esas zonas donde la roca contiene petróleo, como si fueran túneles que se ramifican bajo el mar. El objetivo de todo este proceso es crear lo que se conoce como un pozo petrolífero, un túnel que atraviesa kilómetros de roca hasta alcanzar esas zonas donde el petróleo está atrapado. Pero ¿cómo se puede perforar roca a tanta profundidad sin perder el control? La clave está en las herramientas de perforación. Las brocas utilizadas no son normales, porque están fabricadas con acero de alta resistencia y equipadas con diamantes artificiales en sus bordes. Dos materiales extremadamente duros capaces de cortar roca durante kilómetros. Estas brocas giran a gran velocidad mientras se van añadiendo tramos de tubería, uno tras otro, profundizando cada vez más. Todo el proceso está controlado desde una sala de operaciones donde los técnicos monitorizan cada detalle en tiempo real. Pero aquí surge un problema crítico. A medida que se profundiza, la presión bajo tierra aumenta de forma brutal. Entonces, ¿qué impide que el petróleo salga disparado hacia la superficie sin control? Bajo el suelo marino, la presión es enorme. Kilómetros de roca y agua ejercen una fuerza constante sobre los depósitos de petróleo, y si no se controla correctamente, el petróleo podría salir violentamente hacia la superficie.
Para evitarlo se utiliza un sistema de igualación de presión. Básicamente, se aplica desde la superficie una presión equivalente a la del interior del pozo, así se mantiene todo en equilibrio. Pero incluso con este sistema, existe el riesgo de fallo. Y aquí entra en juego una de las máquinas más importantes de toda la plataforma. Se llama preventor de reventones y su función es sencilla pero vital. En caso de emergencia, es capaz de cortar la tubería de acero y sellar completamente el pozo en cuestión de segundos. Es la última línea de defensa ante un accidente. Porque un fallo en este entorno no es solo peligroso, puede ser catastrófico. Ahora bien, una vez que el petróleo comienza a fluir por las tuberías de forma controlada, ¿qué ocurre después? Cada pozo extrae petróleo desde profundidades extremas. Pero ese petróleo no se queda en la plataforma, sino que se canaliza a través de un sistema de tuberías que lo transporta hasta tierra firme. Durante este proceso, se analizan muestras para comprobar su calidad y composición, porque no todos los yacimientos son iguales. Algunos producen crudo más denso y otros más ligero, y cada uno requiere un tratamiento diferente. Imagina decenas de pozos funcionando al mismo tiempo, enviando petróleo sin detenerse. ¿Puede frenarse este proceso? La respuesta es rotundamente no. Las plataformas petrolíferas operan 24 horas al día, 7 días a la semana, y detenerlas no es una opción sencilla. Reiniciar toda la instalación puede llevar decenas de horas, y un paro inesperado puede costar millones de dólares en cuestión de segundos. Por eso, todo está diseñado para funcionar de forma continua, incluso la energía. Muchas plataformas generan su propia electricidad mediante turbinas que utilizan el gas extraído. En algunos casos, pueden producir hasta 60 megavatios, suficiente para abastecer media ciudad. Pero eso no es todo. También generan su propia agua potable mediante sistemas de ósmosis inversa y gestionan sus propios residuos. En lugar de verterlos al mar, en muchos casos se reinyectan en el subsuelo mediante pozos especiales, devolviéndolos a las mismas cavidades de donde se extrajo el petróleo. Una solución sorprendente que reduce el impacto ambiental en la superficie. Todo esto ocurre en un espacio extremadamente limitado. En una superficie similar a un campo y medio de fútbol se concentran sistemas de perforación, plantas de producción, refinerías, viviendas, helipuerto y una central eléctrica. Todo está integrado en una misma estructura con capacidad máxima de 240 personas, un límite que no depende del tamaño de la plataforma, sino del número de plazas en los botes salvavidas. Cada detalle está calculado. Cada sistema tiene una función. Y en muchos casos, la intervención humana es mínima, porque gran parte del trabajo está automatizado. La próxima vez que veas un coche, un avión o cualquier máquina en funcionamiento, recuerda esto. Gran parte de la energía que lo mueve ha sido extraída a kilómetros de profundidad, en medio del océano, dentro de estructuras diseñadas para resistir lo imposible. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo funcionan las mayores obras de ingeniería del planeta, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.